Escuchas Así Sucede con la Fuerza de la Verdad. Regresamos. Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista Así Sucede. Bueno, muchas gracias. Son las 8 de la mañana con 19 minutos. Gracias además a mis amigos del Colegio Médico de Querétaro. Saludo con mucho gusto y gracias a la psicóloga Abigail Sosa, que nos hace favor también de acompañarnos a nombre del Colegio Médico. ¿Cómo está, licenciada? Buenos días. Gracias, buenos días. Gracias por acompañarnos. Y al doctor Iván Martínez, que es presidente justamente del Colegio Médico aquí en Querétaro, a propósito de pues esta asamblea iberoamericana que se llevará a cabo aquí en Querétaro el próximo mes de octubre, entiendo, y que tiene que ver con el ejercicio, con la práctica médica, estos nuevos escenarios que se tendrán que analizar, discutir, considerar a propósito de la práctica médica, que me parece uno de los temas importantes, que tienen que cambiar en este país, que se tienen que perfeccionar, que se tienen que adecuar, pero que al mismo tiempo tienen que ir de la mano con lo que obviamente representan y tienen en el interés de expresarlo públicamente los colegiados, los colegios, los médicos que están representados en diferentes partes, no solamente de México, sino incluso en América Latina, en Iberoamérica, donde hay una presencia muy significativa de estos colegios. Agradezco muchas gracias al doctor Iván Martínez. Y bueno, ¿cuál es la idea, cuál es la propuesta de esta Asamblea Iberoamericana, doctor? Muchísimas gracias, buenos días y buenos días a todo el público que nos escucha. Gracias por la invitación, gracias por acercarse a estos temas médicos. Créanme, los médicos no estamos nada lejos de la sociedad, es más, compartimos solamente de distancia un escritorio, así de simple. Entonces, estos temas, y gracias por la introducción, que además es muy bien entendida, esta Confederación Iberoamericana que vamos a tener aquí, tiene la intención de juntar a todos los colegios médicos, los presidentes de los colegios médicos, mis homólogos en todo el país, en el estado. La intención de discutir estos nuevos escenarios a los que se enfrenta el médico, pero no ajeno a nuestra sociedad, que se enfrenta el médico a través de nuestra sociedad en la medicina. Sí, claro. Ustedes han visto mediáticamente, y lo platicamos un poquito antes de entrar al aire, que hay muchos eventos que ya se prestan incluso para difusión pública de situaciones médicos con pacientes, el caso Luis cercano que acaba de suceder en Oaxaca, algunos otros casos que hemos visto incluso en la televisión a últimos días, y todo esto habla de unos nuevos elementos a los que se tienen que enfrentar el médico. ¿Qué tiene que cambiar? ¿La práctica médica o tiene que cambiar de repente la administración que permite una buena, o que puede permitir, o que debe permitir una buena práctica médica? En efecto, yo creo que es un escenario que tiene muchas aristas a cuidar, es decir, sí la práctica médica, sí la actitud médica, sí por supuesto la educación médica, pero también la otra parte, ¿no? La parte de la gestión, la parte de cómo el médico se enfrenta. Ahora, un médico que antes nos enfrentábamos a 15 pacientes, hoy te enfrentas en el mismo tiempo a 34, por decirlo. Sí, al doble de pacientes. Paciente que los que nos escuchan seguramente estarán de acuerdo conmigo, que con justa razón exigen más respuestas, mejores condiciones, un mejor trato, y todo esto provoca que haya una arista en medio que los médicos hemos llamado, y Abigail, que es experta, seguramente nos lo comentará, a relación médico-paciente. Y esta yo creo que es la parte más preocupante, es algo que no se debe fracturar. Esa relación médico-paciente es el vínculo que junta al médico con el paciente precisamente para llegar donde queremos llegar, tener la confianza de él y nosotros poder encontrar sus padecimientos. Quiero pensarlo en el sector público, además de la medicina, licenciada Abigail Sosa, psicóloga, para poder realmente establecer esta relación, este vínculo paciente, institución, paciente, médico, que realmente permita una mejor atención médica. ¿Esto es posible lograrlo? ¿Y qué tendrían que hacer para que esto se hiciera realmente efectivo, psicóloga? Es una muy buena pregunta. Muchos médicos, de hecho, de entrada están... se resisten un poco, claro, ¿no? A mejorar esta relación paciente-médico, y hay una resistencia que también tiene que ver con unas cuestiones personales y también la cuestión institucional, que muchas veces obviamente este trabajo, estos horarios no permiten ni siquiera pensar en qué momento le voy a decir hola al paciente si tengo solo 15 minutos y claro, vengo de ya ver a 50 más. Sí, ¿no? Claro, y tiene otros 24 esperando, 24, por lo menos, exacto, ¿no? Además no tengo los recursos, no tengo muchas, mi contexto de trabajo no es el ideal. Por lo tanto, el médico también está sometido a jornadas de estrés continuas, ¿no? Y durante mucho tiempo. Eso es algo que el médico también tendría que cuidar y revisar hacia sí mismo, ¿no? Claro. De qué manera yo, médico,
puedo mejorar esta situación y puedo atender mi propio estrés para poder posteriormente dar una atención. ¿Pero qué tendrían que hacer? ¿Qué tendrían que atención. hacer ahí los médicos? En un momento determinado, digo, tengo 2 médicos, hay 3 urgencias o 25 urgencias y el médico no ha desayunado, ni comido, ni cenado y tiene 12 claro. horas O sea, de estamos servicio. hablando de una realidad que es bastante Sí, fuerte en nuestro país, ¿no? Y no es cuestión de magia, no es que de la noche a la mañana él pueda hacer todo y que le toque todo. Creo que es parte del mismo estrés. ¿Qué hago yo si no tengo lo suficiente? Sin embargo, también se tiene que trabajar, es decir, buscar la manera, hacer un cambio, buscar hacia el lado humano de ellos mismos, vamos, o sea, de pronto se ve nada más hacia la atención, pero ellos mismos no se atienden justamente en alimentación. De hecho, son creo que los que peor se alimentan. Los que más se malpasan, serían los mejores pacientes. Exacto, de ellos mismos, ¿no? Exacto. Entonces, sí, pero la responsabilidad parece que recae en el médico, ¿no? Hay una en esta parte. práctica médica, Exacto. por lo menos. Creo ¿no? que hay una parte, o sea, es una suma de muchos factores, como bien decía el doctor Iván, o sea, son muchas aristas. No un solo factor, un solo cambio no me va a generar, obviamente, una mejoría en esta relación. O sea, es una suma de varias cosas. Justamente en esta asamblea lo que se trata es de revisar todos estos puntos, ¿no? Todos estos temas, ver qué hay desde la formación médica, una enseñanza, un chip de alguna forma de tú tienes que hacer esto, una preparación, medios, infraestructura, espacios, lugares para realizar una mejor práctica. Para realizar una mejor práctica, ¿no? La parte institucional. Ahora, van a venir destacados, además, expositores sobre estos temas, doctor Iván Martínez, que estarán aquí en Querétaro, que hay una convocatoria muy importante en la que se suma justamente el Colegio Médico. ¿Quiénes, cómo son? ¿Quién es la propuesta? ¿Quiénes vienen? ¿Cuesta? ¿Quiénes pueden participar? En fin, si nos habla un poquito de esas cosas, doctor. Extraordinario, sí, muchas gracias por el espacio. Bueno, primeramente, asegurarles son los días 11, 12 y 13 de octubre. 11, 12 y 13 de octubre. Sí. Ese día nos vamos a estar reuniendo. La invitación es abierta a todos los médicos que quieren estar ahí. El tipo de contexto del que vamos a hablar es un tipo de plática diferente que en el entorno se llama conversatorio. Sí. No sé cuántos estén relacionados con esto, pero es un tipo de tema en donde no te sientas a ver la clásica conferencia, la exposición directa, sino es un panel de expertos en el tema. Bueno. y el público tiene un papel esencial. Es una participación decisiva. Brutal, porque sus conclusiones, sus preguntas, la interacción con ellos sacan una conclusión. De esto habrá una serie de foros y de estos foros daremos un comunicado Querétaro oficial, muy bien redactado de la gente que estemos ahí, de lo que Querétaro piensa, las conclusiones de los médicos en Querétaro para este escenario. Perdóneme, servirá para hacer algún planteamiento importante en lo que tiene que ver con el nuevo destino, el nuevo futuro que se tendrá que vivir en Querétaro y en México. Hace unos días escuchábamos a quien será el próximo presidente de la República que hablaba de que hay 50 hospitales literalmente abandonados en el país. Yo me imaginaba cómo puede ser ahí la práctica médica para poder hacer un ejercicio realmente de calidad, de sensibilidad humana, de atención, de servicio, muy complicado y muy difícil. Van para hacer un planteamiento ya formalmente en ese tema. En efecto, fíjate que tendría que puntualizar un poco que el Colegio Médico de Querétaro pertenece a las filas de la Federación Nacional de Colegios Médicos, FENACOME, y esta federación a su vez con una rama internacional que se llama Confederación Iberoamericana y del Caribe de Medicina. Entonces, todos ellos están con nosotros y esa es la intención, llegar justamente a estas voces. De hecho, el doctor Alcocer, propuesto por ya nuestro candidato electo a la presidencia de la República, estamos buscando sus veces de que pueda acompañarnos y tenerlo aquí también para escuchar qué es lo que trae, qué es lo que va a cambiar ahora, cuáles son las propuestas, pero no nada más hasta ahí. Ayer lo discutíamos en la asamblea, también que escuche esto que los médicos venimos trabajando no es nuevo, lo traemos trabajando generaciones atrás y ya tenemos un gran análisis de fondo sobre unas circunstancias particulares en medicina. Ahora, si me permite aquí también la psicóloga Abigail Sosa, esto no solamente cambiaría la práctica médica, sino podría mejorar el servicio que realmente al final de cuentas pues es lo que exigimos los ciudadanos en el sector público, en el sector de salud, en el sector privado, y que cambiaría literalmente las condiciones de vida para muchos, ¿no? Sí, por supuesto. Son análisis y son reflexiones que se hacen muchas veces al interior de los colegios. Realmente es una de las funciones de los colegios, ¿no? La intención también de que los
médicos estén colegiados y pertenezcan a un gremio en donde haya este tipo de análisis, este tipo de reflexiones y aportaciones que permitan justamente estas personas que están trabajando y que están en el día a día en las instituciones, en el consultorio, etcétera, podamos discutirlo y llegar y plantearlo a aquellas personas que tienen el poder de decisión y que están detrás del escritorio muchas veces, ¿no? Entonces, que no están al día. ¿Podrán participar ciudadanos, personas del público que nos hace favor de sintonizarnos, doctor? Mira, la verdad es que originalmente se había considerado a médicos y todo lo que tenga que ver con pregunta del gremio médico, pero la verdad es que el ejercicio de la sociedad civil, de la sociedad que está cercana a medicina ha sido muy sano. Te voy a poner muy rápido un ejemplo. Sí, por favor. Hay un tema muy cruento de discutir al interior de la medicina, que fue lo que llamaron malamente, y eso lo quiero dejar muy claro, violencia obstétrica hacia el exterior. Y algún día hicimos un ejercicio en el Colegio Médico invitando a estos grupos, organizar a la sociedad civil, no médicos, para que nos vinieran a decir a los médicos lo que ellos perciben. ¿Y qué pasó? Y el ejercicio fue muy sano. Te puedo decir que teníamos planeado 2 horas, llevamos 2 horas y media, tuvimos que detener todo porque no iba a parar, pero fue impresionante. Este acercamiento hace que de repente los médicos tengamos que abrir los ojos a situaciones que uno desde aquí arriba no ve, y al revés, que ellos entiendan mucho de lo que en el interior no alcanzamos a ver con el médico sobre trabajado, que es lo que decía el licenciado. Serviría también para valorar o revalorar también el trabajo médico, ¿no? Luego, y en los dos sentidos, una retroalimentación esencial para no perder la cercanía. En fin, Convención Iberoamericana, Querétaro 2018, 23 colegios al menos que a nivel nacional estarán participando en esta federación, que también en la que participa el Colegio Médico de Querétaro, 11, 12 y 13 de octubre. ¿En dónde va a ser? Se puede comercial. Sí, viene, doctor. Muchas gracias, qué amable, luego me pasan la cuenta. En el hotel Permítame el nombre de quién le vamos a facturar, doctor. Al Colegio Médico le dejo mis datos. Hotel Holiday Inn, Centro Histórico, ahí vamos a estar. Está todo preparado. También tenemos actividades sociales, les vamos a presumir Querétaro, vamos a ir a una cena hermosa, típica queretana, con guajolotes, con gorditas, con esta comida rica, en nada más y nada menos que en Santa Rosa de Viterbo. Caray, para lo que es Querétaro. Nuestra belleza en Querétaro. Lo que es Querétaro. ¿No me dijo si tiene algún costo? Sí tiene algún costo, por supuesto. La verdad es que los médicos que nos acompañan a otros estados, no les diga, yo sé que nos van a escuchar, los costos están 1,600, pero para el médico queretano esto nos va a costar 700 pesos. Lo único que queremos es que estén aquí con nosotros. Estos costos simplemente recuperan algunos gastos necesarios en el hotel, pero la intención, y yo se los he dicho a mi equipo, yo cambio los pagos por las ideas. Carolina Suárez nos llama y nos dice, pregunta para la psicóloga, me dice, considero que faltan médicos preparados para hacer diferentes turnos, pues como paciente yo en el hospital, por ejemplo, me toca estar varios días y me percaté de que los doctores trabajan hasta 36 horas seguidas, son muchas horas, están en urgencias médicas, no les dan tiempo para comer, para descansar. Vi también como un doctor decayó incluso en su salud en los últimos días, en las últimas semanas, que yo también estaba interna. Por favor, que ojalá puedan apoyar para preparar mejor y una mayor cantidad de doctores, me dice doña Carolina Suárez. ¿Faltan doctores? No el creo. Tema es otro. El tema es otro. Creo que estamos hablando de otras cuestiones. Todo también viene, como decíamos, desde la formación, del estilo de trabajo de estas instituciones, cuestiones políticas, cuestiones de organizaciones, etcétera, ¿no? Entonces, el médico no está ajeno a un sistema político y de trabajo que ya viene desde hace mucho tiempo. Entonces, justamente los escenarios que estamos planteando hoy en día es estas discusiones, qué hacer, cómo llevar, porque utópicamente podemos decir, claro, el médico tiene que tener sus jornadas de tales horas, tiene que dedicarse a sí mismo, etcétera. Claro. Pero si el entorno no se lo permite, le estamos pidiendo todavía un extra más. Ocúpate de ti, pero adáptate, ¿no? Ahora, finalmente, y además que estamos platicando con la psicóloga Abigail Sosa, integrantes también del Colegio Médico en Querétaro, con el doctor Iván Martínez, presidente de este Colegio Médico, yo les quiero preguntar sobre este mismo tema y que me parece también muy importante. No de repente como el sector salud, especialmente el sector público, está inmerso como en una especie de un excesivo burocratismo, una situación en la que pues no podemos avanzar, como usted decía bien, de la noche a la mañana, pero en la que finalmente la calidad del servicio es muy pobre, es muy deficiente, psicóloga. Sí, obviamente, toda esta cuestión del desgaste físico, del desgaste emocional, toda esta burocracia, que es algo en lo que adolecemos, no nada más en el sector salud, ¿no? Es parte de
del propio sistema que nosotros manejamos en nuestra sociedad. No son cosas que no podamos cambiar. Eso es muy claro, tenemos que ir cambiando, pero tiene que ser en conjunto. O sea, no se puede empezar un cambio de abajo hacia arriba claro. O de arriba hacia abajo sin que, sin que de los dos o todas las personas involucradas estén dispuestas a llevarlo. Y nos encontramos justamente mucho a esa cerrazón todavía, ¿no? De, no, quien quiere innovar o quien quiere presentar un cambio, claro. De pronto se ve ante esta negativa. ¿Por dónde empiezas? O la propia actitud, ¿no? De, ni me vengas a mover cosas que toda la vida han estado funcionando. Y así funcionan, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos que hacer un cambio. Es un cambio de actitud, estar receptivos y abiertos a la situación actual, ¿no? Claro. Gracias por platicar con Alicia de Así Sucede Querétaro, gracias a la psicóloga Abigail Sosa. Y finalmente le preguntaría al doctor Iván Martínez, si nos preguntáramos a los ciudadanos, ¿usted considera que los servicios de salud son los mejores, son adecuados, son óptimos? Muchos contestaríamos que son muy deficientes, doctor, ¿no? Perfecto. Creo que este es un tema que, ojalá algún día podamos platicarlo en otro contexto mucho más amplio. La realidad es que desde el gremio médico, si ustedes vivieran una guardia con nosotros, una jornada de trabajo con nosotros, dirían, yo no pensé que así fuera la medicina. Abigail nos plantea un escenario que ella ve desde la psicología desde fuera. Si se metieran adentro todavía llorarían el doble, ¿no? La situación del médico es muy complicada, a esto nos sometemos, pero nos enseñan toda la vida a curar, y eso es lo que hacemos en las condiciones que fueran. El Estado, yo puedo decirte que es muy rescatable, las condiciones en el Estado son mejores que en otros estados, pero tampoco son las ideales, ¿no? Hay mucho que trabajar en el entorno, mucho que platicar, pero lo que sí les puedo decir, y quisiera que quedara como un cierre para tus radioescuchas, es que, de verdad, ningún médico hemos sido formados para lastimar, para lacerar, para dañar a nadie. Todos los médicos en trasfondo, lo que desde que empezamos la carrera hasta que terminamos, nuestra intención es el bien salvar del paciente, salvar vidas. Salvar vidas. Sí que es una labor, una tarea que me parece que también socialmente tenemos que aprender a reconocer en este esfuerzo. Veía en las redes sociales una fotografía, yo quiero pensar que era una fake news, como ahora también se ha puesto de moda, una señora que estaba en el Seguro Social y tenía una bata llena de hoyos, no sé si la pudo ver también, creo que en Chiapas, en Oaxaca, ¿no? Sí, también, digo, esto hay que tener mucho cuidado. Las camillas no tienen llantas. Claro, hay que tener mucho cuidado, digo, es cierto, hay escenarios muy complejos, hay lugares donde no se puede defender lo indefendible, pero no todo es tan real, es decir, de repente uno, por la imagen, por el like, por el número de gente, puede subir cosas que no son tan reales. Realmente los que conocen el entorno son los que estamos viviéndolo día a día. Hay que vivir la vida de la salud, de la medicina, desde la perspectiva que también tienen de repente los médicos, como decía el doctor, tiene que atender a 15, hoy tiene que atender a 35, y luego a 40, y luego a 50, y entonces el mundo se va complicando y la calidad del servicio obviamente se va deteriorando lamentablemente. Es un tema, es uno solamente de estos temas que se estarán abordando en esta convención iberoamericana que se realizará en Querétaro, le reitero, 11, 12, 13 de octubre, aquí en el Hotel Holiday Inn, Centro Histórico de Querétaro, en la que participarán al menos representantes de 23 colegios de toda la República Mexicana y también de otros países, hablando de esta reflexión en voz alta, abierta, y que sirva para mejorar esta práctica médica y sobre todo hacer un planteamiento que hoy por hoy tiene que cambiar en este país. Gracias a la psicóloga Abigail Sosa, muchas gracias, que tengan buen día. Gracias al doctor Iván Martínez, presidente del Colegio Médico. Muchas gracias, qué amable. Que tengan buen día, señor, muchas gracias. Hasta luego. Hacemos una pausa, son las 8 de la mañana con 37 minutos, su opinión siempre la más importante en el 238-3800, extensión 120, hacemos la pausa, volvemos enseguida. Sigue informado a través del 101.1 de tu FM con Aurelio Peña. Así Sucede Querétaro. Sé que sí nos estaban robando el dinero en la tarjeta. Ahorita que ya me aclararon aquí, para mí es un sistema que se implementó que es muy bueno. Ya tú llevas ya el control ahora sí de cuánto dinero trae tu tarjeta y ya no cargar en efectivo. Una medida